Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Cosmic Frog. Este es un juego competitivo de 2 a 6 jugadores con un arte psicodélica, como pueden ver desde la portada, y una temática mecánica muy interesante. La verdad no sé por qué este juego no es tan conocido, no lo veo mucho por ahí, porque la relación componentes, temática, mecánica, precio, pues es muy buena. Visualmente el juego está hermoso, la calidad de los materiales son muy buenos, los componentes en sí tampoco son, o sea, como es estándar. Hay unos cristales que si bien son de plástico, pero se ven muy bonitos. Las cartas, ahí está el tamaño estándar, pero también hay otro deck de cartas que son las habilidades, que son tamaño tarot, con todo este arte, insisto, psicodélico, que está precioso. Si bien mecánicamente la estructura del juego es como muy simple, podría decir como el planteamiento inicial, la propuesta del juego puede ser como filler, infantil, el juego. No obstante, a medida que uno va adentrándose en el juego, ve que las distintas ramificaciones, particularidades que tienen las reglas, pues para mí saca el juego de esta categoría de filler. Y pues bueno, el juego de lo que se trata es que controlamos a unas ranas gigantes que son de 2 millas de altura, que viven como en el espacio exterior, y hay que estar recolectando un tipo de terreno para colocarlo en la bóveda de cada jugador. El jugador ganador depende de, por un lado, qué tantos terrenos logró colocar en su bóveda personal, qué tantas losetas de terreno, como el tipo de las mismas. Hay 4 dominios que son los colores básicos de terreno: verde, amarillo, azul y café, y cada dominio o color a su vez se divide en 2 tipos: si es terreno delgado, la loseta si es delgada, o si está más gruesa. Por ejemplo, el verde, el grueso es bosque y el delgado es planicie. Entonces, como ven, como les acabo de decir, la estructura es muy sencilla, pero todo tiene ramificaciones y particularidades que pues lo hacen interesante y divertido, y realmente que tenga una toma de decisiones, ¿no? Entonces es tomar la estructura. La parte simple es tomar terrenos del tablero central y primero ponerlo en un tablero personal temporal, que representa temáticamente el esófago, la garganta de las ranas, y posteriormente tienes que pasar las ranas al espacio exterior para de ahí migrar las losetas de terreno de la garganta a la bóveda, donde ahí ya van a estar relativamente seguras. ¿Por qué están relativamente seguras? Porque los jugadores también pueden robar la bóveda de otro jugador. Entonces, de nuevo, vemos de que hay de un planteamiento simple hay ramificaciones. El tablero central, primero hay planos de realidad. El plano 0, hay 2 tipos de regiones en el tablero. Uno es el espacio exterior llamado éter, que es una sola región. Y esto es interesante porque va a tener implicaciones de que mientras estés en el espacio exterior o en el éter, te vas a poder mover de un extremo del tablero al otro, y eso va a tener consecuencias a la hora de combate, ¿no? Ya sea que tú quieras atacar o tú estarte cubriendo las espaldas para defenderte de los ataques enemigos. Entonces, mientras estés en el planeta o en el continente donde está el terreno, ahí tu bóveda está a salvo, no es impenetrable. Y ahí es donde cosechas, o de donde tomas las regiones de terreno a tu garganta.
pero para poder migrar de la garganta a la bóveda, a los terrenos, tú te tienes que ir al espacio exterior, pero ahí estás expuesto a que te roben la bóveda. Ahora, estos dos tipos de terrenos que les estoy comentando es el mismo plano de realidad, que sería la dimensión 0. Tanto el terreno, que en el juego se llama Shard, como el espacio exterior, que es Éter. Ahora, hay dimensiones exteriores, que hay del 1 al 6, que cuando tú pierdes un combate en el Éter, dependiendo qué tan mal hayas perdido el combate, te va a expulsar a estos otros planos de realidad, y ahí es donde vas a estar expuesto, que mientras tú no regreses a este plano de existencia, estás expuesto a que los otros jugadores te asalten la bóveda. Ahora, estos términos que estoy utilizando no me los estoy inventando yo. También, si te gusta el tema como de física cuántica y el universo, se hace mano el juego de este tipo de términos y conceptos, pues para enriquecer la experiencia. Por ejemplo, temáticamente es que en cada rana, en su vientre, está una estrella, ¿no? Entonces, cuando tú llenas tu esófago, si quieres volver a colocar más terreno sobre tu esófago, todo el terreno lo empuja de tu garganta a tu vientre, a tu estómago, y ahí es donde se deshace el terreno, ¿no? Por el poder de la estrella. Y también hay un tipo de energía o recurso llamada Om, que lo mismo, tiene las implicaciones temáticas y conceptos del universo, de la física cuántica, muy bonitos. Bueno, entonces hay reglas de combate. Ahorita vamos a entrar en detalle. Se puede atacar dependiendo si estás en el Shard, sobre el terreno o en el espacio exterior, y también cuando te expulsan, cuando pierdes un combate en el éter y te sales a las dimensiones exteriores, tú no puedes tener, tu turno solamente va a consistir en que tú tienes que regresar a la dimensión 0. Pero hay un mecanismo muy interesante acumulativo donde tú recuperas todos los turnos que perdiste mientras estabas en las dimensiones exteriores. Otro detalle interesante del juego es que los turnos no están determinados. Hay un deck donde cada carta representa un jugador, y dependiendo del número de jugadores es cuál es la duración como de todas estas rondas, donde se mezclan las cartas de los turnos, que cada carta es el turno de un jugador, y como se robe, ese va a ser el jugador que va a tener su turno. Entonces, si se roban 3 cartas consecutivas, pues un jugador va a tener 3 turnos seguidos. Sobre este deck de turnos se introducen 2 cartas de eventos. Entonces, cuando se robe ese evento, pues lo mismo va a detonar ese evento adicional. Uno de los eventos son unos ataques que es como de splinters, que son como unos, de manera aleatoria. Va a haber otro deck de cartas que va a indicar dónde va a mandar como ese choque o ataque que va a destruir parte de la región del tablero. Hay también un deck de habilidades, que son estas cartas tamaño tarot, que le agregan mucha variabilidad y rejugabilidad, porque al inicio del juego se escoge una, y es una carta de habilidad por cada rana, y eso pues va a desplegar de entrada una simetría entre los jugadores, ¿no? Son habilidades únicas, cada carta es única, pero ahí no termina la cosa, porque también en el transcurso del juego los jugadores, por distintas razones, pueden perder esta carta de habilidad, y entonces roban una carta diferente de habilidad, y cambia totalmente ya la configuración de la rana, tanto para el combate como para robar, asaltar las bóvedas, y habilidades extras. Algunas habilidades extras son pasivas o gratis, y otras requieren un costo, que es por este OMF, que es el recurso vital,
que está limitado a 6 cristales por jugador y los jugadores tienen que estar haciendo esta gestión de esta energía. Entonces, bueno, el sistema de combate es muy sencillo. En lo general, y volvemos a lo mismo, en lo particular se hacen muchas ramificaciones y particularidades. Tiene que ver las particularidades en dónde se está librando la batalla, si es en el char, si es en el espacio exterior o en el éter. Y si bien la estructura del combate no es más que tirar el atacante y el defensor un dado, están estos sistemas por las habilidades y por la energía que tú tienes para poder potenciar tu ataque. Y al último es tan simple como que quien tiene la tirada más alta de los dados, ajustada por estos acciones que los jugadores tienen a su disposición. Bueno, acompáñenme a abrir la caja. Estas tamaño estándar, están más alargadas. Vamos a ver el arte. Es el reverso. Súper. Dibujos ahora vamos a ver. Bueno, los dados. Y ahora sí. Vamos a ver. Estas cartas tamaño estándar. Bien, ahora vamos a describir todos los tipos de componentes, salvo el tablero central, que vamos a ver más adelante. Primero están los dos tipos de tablero por jugador. Está la bóveda, son 6, uno por cada color, de acuerdo a los existentes, para hacer la distinción. En el reverso de las bóvedas está este color estándar. Para cuando se juegue en equipos, todos los jugadores del equipo comparten la misma bóveda. El otro tipo de tablero representa el esófago de las ranas. Nada más están los 4 espacios y del lado derecho está la región donde se colocan los cristales UOM, la energía, y solamente pues están 2 regiones, la superior e inferior, dependiendo si lo tienes disponible o si ya lo gastaste. El símbolo para el recurso del OMF es omega. Después están los dados. Están 3 colores que está relacionado con las cartas, blanco, amarillo y rojo, y solamente hay un par de cada uno de ellos. Son dados estándar y solamente tiene números en todas sus caras. El blanco, que es el más débil, va del 0 al 5. El amarillo, que es el poder intermedio, van del 1 al 6. Y el rojo, que es fuerte, del 2 al 7. Así de sencillo. Después está, hay 3 tipos de cartas. Las de habilidad tamaño tarot, estas son por jugador. Ahorita vamos a explicar la estructura de las cartas, son realmente muy sencillas. Y luego están las cartas de las acciones. Entonces todas las cartas de acciones son o nada más para indicar qué jugador es el turno correspondiente, el color de la rana de ese jugador, y hay dos tipos de turnos o acciones adicionales o especiales. Luego está el deck de los splinters, que cuando se roba la carta correspondiente, lo único que indica es de manera aleatoria una loseta sobre el tablero donde va a ocurrir un ataque,
y va a destruir el terreno, tanto donde está cayendo el shock como las regiones adyacentes, con consecuencias que vamos a ver, ya sea que las ranas estén en esa región, como qué es lo que va a ocurrir con los terrenos cuando ocurre ese ataque. Ok, después pues están los cristales. Y después están las losetas. Los barrenos hay 4 tipos. Por arriba todos están iguales. En el juego básico solamente o no tiene nada o tiene una fractura. Y hay otros 2 tipos, que es el Quake, que es este símbolo, y hay 2, y el Vortex. Estos son para variantes de juego, del juego que no vamos a ver aquí. Y el otro tipo de terreno es digamos el fértil, o sobre el recurso sobre lo cual pues los jugadores van a estar llenando sus tableros y puntuando al final del juego. Entonces pues de entrada son cuatro colores, que son los dominios. De cada color hay un par y tiene que ver, bueno, tanto visualmente el tipo de terreno que es, pero lo más importante es el grosor, ¿no? Bien, ahora vamos a explicar las cartas de habilidad, y para eso pues se utilizan tanto los cristales como los dados. Bueno, lo primero es que en la parte superior están estos 3 círculos que representan el combate y el asaltar la bóveda. La manita es cuando ocurre un ataque en tierra o en el char. El símbolo de espiral es cuando el combate ocurre en éter o en el espacio exterior, y pues el candado es cuando se hace una acción de asaltar, un intento de asaltar una bóveda enemiga. Y en la parte inferior está las habilidades correspondientes a esa rana. Hay de 2 tipos: pasivas, gratis o permanentes, y aquellas que hay que pagar por ellas. Ahora hay sobre cada círculo hay de 3 colores, que es el blanco, el amarillo o el rojo. Entonces tan sencillo es como que, dependiendo la fase de la que estemos hablando, ya sea combate en tierra, espacio exterior o asalto a una bóveda, el jugador va a tomar un dado de ese color correspondiente y lo va a tirar así de sencillo. Bien, ahora vamos a ver los pasos para configurar el juego. Primero, para cada jugador pues va a escoger su color, se le van a entregar sus 2 tableros correspondientes, su rana del mismo color, y en el tablero del esófago se va a tomar 6 cristales y se va a poner en la parte superior donde está su OM disponibles. Los 6 cristales es el número máximo, este nunca va a cambiar, y lo único que va a estar cambiando es que los jugadores, cuando gasten el OM, se va a la región inferior, que ya está gastado, y mediante mecanismos voluntarios o no, pues se va a recuperar los cristales en la parte superior para volverlos a utilizar. Del deck de habilidades se van a mezclar de manera aleatoria, se le dan 2 a cada jugador, el jugador elige uno. Después tomamos el deck de las acciones. Dependiendo el número y los colores de los jugadores, se van a seleccionar las cartas. No sé, por decir, está jugando el color rojo, dependiendo el número se seleccionan las cartas. Si fuera rojo, verde y amarillo, por ejemplo, los 3 jugadores, entonces se van a tomar sus cartas, se van a mezclar y listo, se prepara el deck de las acciones. Los 2 eventos, las 2 cartas de eventos, no son parte del deck inicial, entonces se va a colocar en el descarte, de tal forma que la primera ronda del juego los jugadores ya saben que no se van a detonar estos efectos. Entonces cada turno se va a estar revelando una carta de eventos para indicar a qué jugador le toca, y ahora sí, cuando se acabe la primera ronda, que se acaba el deck de las acciones, se mezclan, y ahora sí, a partir de la segunda ronda ya pueden ocurrir los eventos. Posteriormente se toma el deck de los ataques, de los splinters, y simplemente de manera aleatoria se mezclan. Bien, para continuar con la preparación del juego, abrimos la toma para incluir el tablero central, y por cuestiones de espacio solamente se va a quedar los componentes de un jugador, en este caso el rojo. Vamos a obviar los demás. Entonces aquí están sus 2 tableros, su carta de habilidades, y aquí sí los componentes genéricos. Ok, entonces el tablero central cuenta con estas 84 espacios. Y la primera decisión que hay que hacer es, dependiendo de la duración que se quiera tener del juego,
es el reverso de los barrenos, que son las regiones grises, o está vacío o tiene una fractura. Entonces la primera decisión es que de los 84, si se quiere jugar con 16, 20 o 24 fracturas. De manera aleatoria se van a acomodar, no se va a saber cuáles son las fracturas, se van a acomodar y esto importa en la duración porque cada que se revele una fractura se va a ir colocando en esta pista. Entonces cuando se llenen los 6 se acaba el juego, ¿no? Entonces entre más fracturas haya, pues menos va a durar el juego. Entonces el tablero central pues tiene 3 regiones muy simples. Uno, la acabamos de explicar, es el contador de las fracturas. El segundo es propiamente, el área de juego, que es la dimensión 0, que se compone por el char o pues la tierra y el espacio exterior o el éter. Y la última región son las dimensiones exteriores, que van del 1 al 6. Eso es todo. Entonces, para preparar el juego, ya que están todos los espacios, los 84 por barrenos, lo que sigue es del resto de las losetas, dependiendo el número de jugadores, te va a indicar qué tantas tomar. Siempre se van a utilizar los 4 dominios, los 4 colores, pero nada más va a cambiar el número de las tierras bajas, que son las delgadas, y con el correspondiente las tierras altas o las gruesas. Entonces esos de manera aleatoria se van a colocar sobre los barrenos y la única regla es que primero se colocan las tierras bajas y las tierras altas nunca pueden estar, sobre los barrenos. Siempre las tierras altas están sobre una tierra baja de su dominio correspondiente. ¿Ok? Entonces, una vez realizados estos pasos, estamos listos para iniciar la partida. Los jugadores irán alternando turnos. Los turnos son muy sencillos. Es solamente los jugadores van a elegir una sola acción y las acciones de 5 posibles, dependiendo en dónde se encuentre su rana. Entonces va a haber 5 acciones posibles si se encuentran en el char y 5 acciones posibles si se encuentran en el éter. Y así de sencillo. Una vez que realicen la acción, que digamos es gratis en el turno, los jugadores tienen la posibilidad de tener una acción adicional pagando 2 OM, que es el recurso. Entonces, lo primero es si la rana se encuentra en el char, las 5 acciones posibles son: una es atacar, y aquí vamos a utilizar sin ver los componentes de la rana amarilla, pero para efectos didácticos, vamos a incluir una segunda rana. Por cierto, el juego, si bien sí es de 2 jugadores, pero para 2 jugadores se tiene que jugar con la modalidad de equipos. Es decir, a partir de 3 jugadores, cada jugador sí puede tener una sola rana. 3, 4, 5, 6. Pero si se quiere jugar solo con 2 jugadores, pues no se recomienda que cada jugador tenga su propia rana, y más bien es que cada jugador controle 2 ranas y se juegue con la variante del equipo. Ok, entonces regresando a las 5 acciones posibles, si al inicio de turno la rana se encuentra en el char, uno es brincar. Brincar es moverse. Entonces la regla siempre es que tiene que ser en línea recta en cualquier dirección, y el número de pasos, de espacios que se puede mover o brincar, esté en función por qué tan vacío esté su esófago, ¿no? Entonces está muy bonita esta, es muy elegante, simple y bonita esta regla, pues porque está totalmente relacionada con la temática, ¿no? Y es muy, muy intuitivo, pues entre más pesada esté la rana, menos va a poder brincar, ¿no? Hacer el salto, que es entre más losetas ya tenga en su esófago. Ok, entonces ese es el número de espacios en el que se puede mover, pagando un OM adicional por cada espacio extra que se quiera mover. Ahora, esa es la primera acción, brincar. La segunda acción es que es un brincar que te sales al éter y regresas. Se llama slipstream, ese tipo de acción. Lo que quiere decir es de que te sales al éter y pagas
uno adicional para regresar en la periferia del char. Si recordamos, toda la región del éter o el espacio exterior se considera una región única. Entonces, en el momento, si tú te sales acá, de aquí para acá, ya te consideras como que estás flotando y es la misma distancia. Si tú ya estás en el éter, se considera que es la misma distancia, pues cualquier loseta en la periferia para regresar, es decir, es la misma distancia esta loseta que esta otra, porque se está como flotando en el éter. Entonces, esta acción del slipstream es que te sales y regresas a cualquier loseta de la periferia. Entonces, pues esto te puede ahorrar muchos pasos, ¿no? Si tú estás dentro del char y te quisieras, pues, mover hasta acá, pues, ¿cuánto te costaría, no? Sin embargo, te sales y regresas. Una tercera acción es cosechar, que eso es que sobre el espacio en donde se encuentra la rana, simplemente la loseta que tiene hasta arriba la coloca en su bóveda. Como la puntuación está en función al final del juego de tanto la posición como en el orden en que se van colocando las losetas, entonces es importante el orden tanto en que se mueven las losetas del tablero al esófago y del esófago a la bóveda. Entonces la regla es que al colocar las losetas en el esófago tienen que ser los espacios de abajo para arriba, y en otra acción que vamos a ver más adelante, que descargar del esófago a la bóveda es al revés. O sea, de la primera que entró, los que estén las losetas de arriba para abajo se van colocando acá. Y otra acción es recuperar. Hay acciones comunes que se pueden hacer tanto en el tablero, tanto en la región del char como en el éter. Recuperar, atacar, son las dos acciones comunes que hay. Entonces, para recuperarse, lo que quiere decir es que todo el OMF de los 6 cristales disponibles que se haya gastado, pues así lo recuperas, ¿ok? Es una de las formas en que uno puede recuperar los cristales. ¿Ok? Y la quinta acción, pues es atacar. El atacar es como una consecuencia de las dos acciones que ya vimos, que es tanto brincar como el slipstream. Simplemente es que donde uno termina su movimiento, si es sobre la loseta de una rana enemiga, pues se desencadena el combate que ahorita vamos a ver más adelante. En cambio, si nos encontramos en el éter, las 5 acciones disponibles, bueno, ya vimos, está recuperar, la cual es común, atacar. Para atacar desde el éter, si tú quieres atacar a una rana que ya se encuentra en el éter, pues no hay mayores restricciones de distancia, por lo que ya vimos. Mientras una rana enemiga esté en el éter, pues está al alcance del ataque y no hay mayor condición que cubrir. Y desde el éter también se puede atacar al char con la condición de que se encuentre en la periferia mediante una de las acciones de estar en el éter es aterrizar. Entonces, la restricción es que se tiene que aterrizar en la periferia, en cualquier región de la periferia, y de nuevo, pues si se aterriza sobre una rana enemiga que esté en la periferia, se desencadena la acción subsecuente del combate. Ok, entonces la mayor distinción entre las acciones tiene que ver con la naturaleza misma de las posiciones. Si bien el distintivo de la acción del char es cosechar las regiones para llevarlas al esófago de las ranas, la acción distintiva del éter se reemplaza por descargar, que es vaciar el esófago que tenemos a la bóveda. Entonces, ¿cómo se descarga en el éter? El jugador elige libremente cuántas losetas quiere descargar de su bóveda. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la explicación de los eventos. Entonces, primero, cuando se revela la carta de Splinter Strike, simplemente se revela una carta del deck de Splinter y lo que va a ocurrir es un ataque. Entonces, se destruye terreno indicado por la carta. Simplemente se borra se destruyen todas las losetas del ataque, y la periferia, las 6 losetas que están en la periferia, también se les destruye solamente una. Ahora veamos
el evento Etherflux. Cuando ocurre el Etherflux es un evento que se resetean las habilidades de las ranas. Se dice que están mutando las ranas y hay tres posibilidades. O sea, los jugadores pueden hacer tres opciones. La primera es simplemente gratis. Los jugadores se deshacen de su carta de habilidad y roban uno del deck. La segunda posibilidad es que el jugador se resiste la mutación, paga uno para mantener su carta de habilidad. Y la tercera opción es que el jugador paga 2 de ON y roba una carta y el jugador elige con cuál de las dos cartas de habilidad quiere preservar. Bien, ahora vamos a explicar el combate. Pero antes de eso, omití decir que en la acción de brincar, si se quiere salir al éter, se tiene que pagar uno adicional para pasar del shard al éter. Ok, bueno, lo primero que hay que comentar sobre el combate es que se tiene que definir si es combate de shard. Si ocurre en el shard, ocurre en el éter. Como todas las combinaciones son posibles entre atacante y defensor, es decir, el atacante, si está en el shard, puede atacar al defensor en el shard y en el éter, y lo mismo al revés, el atacante en el éter, cumpliendo obviamente siempre las condiciones. Si el atacante está en el éter, puede atacar a ranas que estén en el éter, pero también que estén en el shard. Entonces, lo primero es que el combate lo va a definir dónde esté el defensor, sin importar dónde esté el ataque. Y eso va a importar porque va a estar directamente relacionado con el color de los dados que los jugadores van a tirar. Entonces, vamos a suponer que sea shard con shard, los dos. Entonces es un combate de shard. Entonces ambos jugadores van a tirar los dados del color que está indicado por la manita, que es el shard, ¿ok? Sin importar de dónde venía el atacante. Ok, entonces es muy sencillo el combate. Simplemente los dos jugadores van a tirar sus dados correspondientes por el color. Y hay ajustes, hay dos tipos de ajustes. Se puede pagar es igual para el atacante o el defensor. Es pagar 2 OMP, ya sea para sumarle un 1 a la tirada del dado, o en su defecto para tirar 2 dados y quedarse solamente con la tirada mayor. Por eso solamente se requieren 2 dados de cada color. Ok, y se determina para que el atacante sea exitoso su combate, tiene que ser su tirada ya con los ajustes correspondientes mayor al defensor. Si es un empate, se considera que el defensor ganó el combate. Ok, entonces si el defensor ganó el combate, lo que va a ocurrir es que el atacante no logra desplazar a la rana y se va a quedar en la posición adyacente, en la región adyacente, dependiendo de donde estuvo dirigido el ataque, ¿no? En la dirección. Ahora, si el atacante ganó el combate, van a ocurrir dos cosas. Lo primero, se debe de tomar en cuenta cuál fue la diferencia por la que se ganó el combate. Entonces aquí, para ejemplo, vamos a suponer que el atacante tiró el dado rojo y le salió un 6 y el defensor tiró un 3, vamos a obviar ajustes. Entonces la diferencia es importante. A esa métrica le vamos a llamar knockback. ¿Ok? Entonces, lo primero es que el atacante, si ocurre en el shard, si el combate fue en el shard, el atacante ocupa la posición donde estaba el defensor, y el defensor se va a desplazar el número de lugares por los que perdió el combate, y donde caiga va a destruir una posición el terreno. Y si ocurre si solamente hubiera un barreno, pues se destruye el barreno y el defensor ya queda en el éter. O si hubiera otra rana en esa posición, se destruye el terreno, la rana ya se queda ahí y la rana que perdió se queda en la posición adyacente. ¿Ok? Lo siguiente es que el atacante va a tener dos opciones. La primera es robar losetas del esófago de la rana que perdió el combate. Le puede robar todas las losetas igual al knockback.
por el que ganó, ¿ok? En este caso hasta le podría robar hasta 3 losetas y la traslada del esófago enemigo al propio. Y la segunda posibilidad es que en lugar de robarle las losetas del esófago enemigo, en la posición donde cayó, se cosecha. Si el combate fue en el éter, entonces el jugador que ganó, el atacante, tiene la opción de robarle la bóveda, ¿ok? Básicamente ese es el combate. Obviamente en todos los casos, en cualquier fase del juego, aquí la estamos viendo las habilidades específicas de cada rana. Pues si el combate ocurrió en el éter y el defensor perdió, recordemos que cuando esté en el char, la rana, cuando pierde, se desplaza por 3 lugares por la medida que perdió en el knockback. Pero si el combate fue en el éter, que estamos en la dimensión 0, por el número de knockback que perdió es a qué dimensión exterior se va a ir, ¿ok? Entonces en este caso se iría hasta la tercera dimensión. Los turnos que vimos que aplican, las 5 acciones disponibles para los jugadores, eso sí se encuentran en la dimensión 0. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede mientras los jugadores se encuentran en las dimensiones exteriores y cómo regresar a la dimensión 0. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando pierdes un combate en el éter y te desplazan a las dimensiones exteriores? Lo primero es que, bueno, colocas tu rana ahí, pierdes todo tu OM, pierdes tu carta de habilidad, la regresas al mazo de habilidades y ahí te quedas. Entonces cuando toque tu turno, si inicia tu turno aquí rojo, lo que va a hacer el jugador, si está obligado, no puede hacer ninguna acción y va a tirar siempre un dado blanco y va a regresar el número de dimensiones según la tirada. Aquí en este caso ya regresaría a la dimensión 0. ¿Qué ocurre cuando se regresa a la dimensión 0? Se recupera todo el OM perdido y se roba una carta de habilidad. Pero en el Inter, ¿qué sucede si no logra regresar en un turno? Al terminar tu turno, si sigues en la dimensión exterior, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que aquí se tiró 1, entonces solo regresó 1. Vas a un espacio. Entonces vas a tomar tu carta de turno y la vas a guardar. Cada que tú termines un turno en las dimensiones exteriores, vas a estar robando, vas a apartar del deck, no se va a ir a descartar tus cartas de turno. ¿Por qué? Porque al final ocurren 2 cosas. Tú siempre puedes canjear 2 cartas de tu turno, las descartas para, independientemente en qué lugar estés de la dimensión exteriores, ya regresas. Lo segundo que ocurre es, vamos a suponer que tú habías acumulado, o sea, más tienes ya 3 acumuladas porque ya han ocurrido 3 turnos en donde tú sigues en la dimensión exterior, regresas 2, regresas a la dimensión 0, todas las cartas que tú tengas de tu turno acumuladas se van a emplear para tú tener turnos consecutivos. Entonces tú vas a recuperar todos los turnos que perdiste. Ahora, cuando tú regresas a la dimensión 0 tienes 2 opciones. O te quedas en el éter o realizas la primera acción del juego, que es descender. Bueno, y ya ahora lo que falta por explicar es cómo asaltar una bóveda enemiga. ¿Ok? Entonces lo primero es que si tú estás en tu turno, las condiciones para asaltar una bóveda enemiga es: 1, tú debes de estar en el éter, no puedes estar en el char, y 2, la bóveda que quieras asaltar pues debe de estar vulnerable esa rana, o sea, debe de estar en las dimensiones exteriores. Después se hace un intento de asaltar la bóveda. Si se fracasa en el intento no hay penalización. Entonces lo primero que tiene que hacer el jugador es que intenta robar la bóveda, en este caso el rojo contra el amarillo, es indicar cuál va a ser su intento de ataque de bóveda, que es cuántos puntos. Estos puntos se van a mapear al número de terrenos, pero hay 2 restricciones. Lo primero es que el jugador no puede hacer un intento de ataque
de asaltar la bóveda mayor a la dimensión exterior. Es decir, vamos a poner que esté en el 4 y entonces elige 3. Ese 3 lo que quiere decir es que el jugador va a tirar un dado blanco y si es mayor su tirada, realizó con éxito robar la bóveda. Y esos puntos lo que quiere decir es qué tantas losetas puede robar. Pero las losetas de bajas, las delgadas, tienen un valor de 1 y las gruesas tienen un valor de 2. Bien, ahora vamos a ver pues a lo que converge todo el juego. Tanto todo el trabajo que hacemos, ya sea para cosechar una por una las losetas del char al esófago, del esófago a la boca, una por una, mediante el mecanismo, la acción de cosechar, o varias al mismo tiempo, en una misma acción, en combate, robándole del esófago ranas enemigas, más de una a la vez, o asaltando su bóveda, ¿no? Entonces, como ya dijimos, todo aquí desemboca. Entonces, se puede colocar donde sea, de cualquier tipo, en cualquier espacio, y hasta 3 en el mismo espacio, solo que ya no se pueden mover. Ahora, antes de llegar al sistema de puntuación, hay un concepto que se llama sifón. Un sifón son 3 losetas, que es una gruesa, que la hacen sándwich, 2 del mismo dominio color, arriba y abajo. Ese es un sifón. Solamente puede haber un sifón activo de cada color al mismo tiempo. Si se construye un segundo sifón del mismo color, no está activo. Y esto lo que quiere decir es que, sirve tener 2, porque si te roban, pues si te desactivan uno, si te roban piezas que todavía tienes como de reserva. ¿Para qué sirve un sifón? Un sifón no sirve para puntuar, pero sí sirve en el transcurso de todo el juego. ¿Por qué? Porque al principio de cada turno, por cada sifón activo que tenga ese jugador, o sea, de cada color distinto, va a poder recuperar un hongo. Ahora sí pasamos de lleno a la puntuación. Entonces vamos a colocar aquí como sea, de manera de ejemplo, las losetas. Ok, entonces lo primero que se va a hacer es ver por el tipo. Y vamos a utilizar esta tablita. Por el tipo quiere decir que son los 8 tipos. Entonces, tan sencillo como que todos los que estén adyacentes en cualquier posición, ya sea diagonal, vertical u horizontal, que sea del mismo tipo, no color, tipo, y simplemente los vamos a fijar en esta tablita para la puntuación. En la columna es el máximo que se puede tener, o sea, pues el máximo que se puede tener, que es esta diagonal, son 4 espacios, ¿no? Obviamente no se puede tener 4 en vertical ni 4 en horizontal, pero aquí está el 4 porque es esta la diagonal mayor que hay. Y ya simplemente es dependiendo de ese tipo. Si va a tener mayor peso las losetas gruesas, porque van a dar más puntos que las losetas delgadas, pero que sean del mismo color, del mismo tipo. Ok, y para hacer esta secuencia vamos a ir quitando, o sea, para no repetir la puntuación, vamos a ir quitando las losetas y vamos a ir descubriendo las que se quedan abajo para seguir puntuando. Es decir, y entonces importa el orden en que hagamos todo esto, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar esto. Si primero aquí el jugador quiere puntuar esta, pues es una sola, es un highline, es un bosque, es una sola, solamente da 2 puntos. Pero si antes decide mejor puntuar esta línea, que son 2, después de puntuarlas, las descubre y ya libera lo que está abajo. Ok, entonces va a importar eso el orden, porque se va revelando y descubriendo las distintas capas que los jugadores hicieron para maximizar la puntuación.
Ok, en el peor de los casos, todas van a puntuar, ¿no? Porque siempre está la puntuación de 1 que esté solita, 1 o 2 puntos, dependiendo si la loseta es gruesa o delgada. Y al último, ahí sí, como se van quitando, como ya les dijimos, las losetas ya que se cuentan, ya no importa el orden en que se colocaron, ahora nos vamos a fijar en la tabla superior, que es un bonus de puntuación. Y ahí sí nos vamos a fijar en los dominios, en los 4 dominios o colores. Y simplemente es, pues por cada que se haya logrado colocar, por cada dominio completo de distintos colores, pues nos van a dar estos puntos. Es decir, si tenemos el dominio verde, pues está representado una sola vez. No importa que tengamos más pares, esos ya no nos sirven para puntuar. Entonces, pues lo que nos dice es si solamente tenemos un dominio completo no nos da puntos, pero por ejemplo, si logramos juntar 3, sin importar qué colores, pero 3 de las 4, aquí está, nos daría 5 puntos. Eso es todo, chaparritos. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.